Bienvenidos a Filosofía, un foro que reúne a académicos, intelectuales y líderes empresariales para hablar de los desafíos que unen a las humanidades y la tecnología en la era de la inteligencia artificial. Un diálogo impulsado por la Fundación Telefónica y Deloitte que busca explorar cuáles son esos desafíos cruciales para el futuro. Y hoy vamos a tener un diálogo con Julio Gonzalo. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Julio es catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos de la UNED. Es decir, cuando hablamos de lenguaje natural y cuando hablamos de la inteligencia artificial y de eso que significa hablar con las máquinas, para ti no es solo hablar con las máquinas, sino hacerlas hablar. Efectivamente. Que esa es la parte más difícil. Vamos a hablar, Julio, de cómo de lista es realmente la inteligencia artificial, y tú que eres director del Grupo de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información y que llevas más de 30 años en esto de la inteligencia artificial, sé que es una pregunta difícil, pero dinos cuál es el avance que más te ha sorprendido, porque a los que no sabemos cómo funcionan por dentro todas estas máquinas tan fascinantes, nos sorprenden muchas cosas, pero a los que las programáis, a los que sabéis lo que hay dentro de una inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Ha habido algún avance reciente o no tan reciente que haya conseguido dejarte con la boca abierta? Sí, y no te va a sorprender mi respuesta, porque el avance que más me ha sorprendido es el mismo que ha sorprendido al mundo entero, que fue en noviembre de 2022 la irrupción de ChatGPT. Y cuando yo empecé a trabajar en este área, la aproximación de cómo podemos hacer que las máquinas hablen el lenguaje era una aproximación muy clásica que venía de la filosofía, donde el lenguaje humano no es más que otro tipo de lenguaje formal. Entonces lo que hay que hacer es describirlo con gramáticas, describir la morfosintaxis, cómo se ordenan las palabras en una oración, y a través del orden acceder a la semántica, ¿no? Al referente en el mundo en el que uno puede entender qué es lo que está diciendo una frase, ¿no? Y entonces era todo estudiar gramáticas, estudiar lógica, estudiar lingüística. Me pegué una pechada de estudiar allí sin llegar a ningún lado, pero era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Era lo que se hacía, digamos, el mainstream. Pero en realidad la revolución ya había empezado. Ya había gente en Estados Unidos, claro, en particular en IBM, que estaban aplicando otro mecanismo completamente distinto a la idea de cómo conseguir que las máquinas hablaran, ¿no? Y era un enfoque en el que aprendían ellas. En lugar de codificar de manera formal una gramática y luego insertarle el cartucho a la máquina, ¿no? como en la peli de Matrix, ¿no? De poner el cartucho del judo y eres un judoka fenomenal. Pues aquí la idea es que, por ejemplo, para traducir, tú le enseñabas a las máquinas pares de documentos que eran traducción uno del otro, y ya que se apañara ella, que viera cuáles eran las relaciones entre los documentos y que empezara a intentar traducir por su cuenta, ¿no? Y yo en ese momento estaba en la inopia y no me enteraba, pero eso ya estaba empezando a revolucionar el campo. La evolución ha sido tremenda con ese enfoque basado en el aprendizaje intuitivo, por así decirlo, ¿no? en el aprendizaje por prueba y error, pero sin formalizar el conocimiento en ningún momento. Y en el momento en que surgió ChatGPT ya se habían hecho avances enormes y teníamos máquinas capaces de hablar, de enrollarse, por así decirlo. Tú empezabas a hablar y ella seguía, pero de ahí a dialogar, como lo hace ChatGPT, y sobre todo en el diálogo, la sensación de que la máquina entiende cuál es tu intención, sabe por qué le estás preguntando, sabe lo que quiere, lo que el humano espera que le contesten. Esa fue una sensación absolutamente única. Yo, de hecho, todavía estoy un poco... que no me lo creo. ¿Y son tan listas estas máquinas como parecen, o lo que son buenas, pareciendo que son listas? Pues esa es la pregunta del millón, y nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos si un estudiante es listo? Le hacemos un examen. No es tan fácil como parece, porque claro, ¿cómo distingues a un estudiante que no ha entendido nada de la asignatura, pero que tiene memoria fotográfica y que se ha leído todas las posibles preguntas que le puedes hacer y ha memorizado las respuestas, de un estudiante que ha asimilado los contenidos y que es capaz de trabajar con esa información y razonar, ¿no?
Pues no es nada fácil cuando el estudiante es un modelo de lenguaje como ChatGPT, que se ha leído virtualmente toda la información disponible online. Entonces, hay que escurrirse mucho el coco para encontrar la manera de evaluar las capacidades de estas máquinas. Y si te soy sincero, todavía no la hemos encontrado. Pero, si me lo permites, te voy a poner un ejemplo de nuestra investigación. Una forma estándar de evaluarles es con conjuntos muy grandes de preguntas del nivel que sea, nivel universitario, por ejemplo. Es muy típico hacerles una batería de 15.000 preguntas tipo test, porque si no, a ver quién las evalúa después, ¿no? Hay que poner a un examinador y se puede tirar la vida. Las tipo test lo puedes hacer automáticamente. Le pides que te diga la letra y compruebas si es o no la respuesta correcta, ¿no? Pues es una forma muy habitual de evaluarlas. Y en los últimos tiempos estamos viendo como que todo lo que es conocimiento universitario se lo tienen completamente pasado el juego, ¿no? Las últimas exámenes que se están proponiendo son exámenes extremadamente complejos que para contestarlos hay que tener un nivel doctorado en la pregunta que te están haciendo, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos, ¿pero realmente el tema universitario está superado o simplemente han memorizado todas las respuestas? Y hicimos un pequeño cambio en un conjunto de preguntas estándar. Cogimos la respuesta correcta, la quitamos y la sustituimos por ninguna de las anteriores. Con lo cual, en casi todos los casos, ninguna de las anteriores pasa a ser la respuesta correcta, ¿no? Imagínate que te pregunto, ¿cuál es la capital de Francia? Pues quitamos París y ponemos ninguna de las anteriores. Y como las otras son, yo qué sé, Buenos Aires, Estocolmo y Praga, pues ninguna de las anteriores. Bueno, pues esto es mucho más difícil de contestar para una máquina que básicamente se ha aprendido todo lo que hay por ahí. Porque claro, ella es capaz de asociar París con Francia, sabe que esos dos términos están muy conectados y puede intuitivamente contestar sin saber realmente cuál es la información correcta. Pero si le quitas París, ninguna de las anteriores no es un conjunto de términos que asocie con la pregunta, ¿no? Entonces se ve obligada a descartar las otras y elegir esta. Hay que entender un poquito más y hay que hacer un poquito de razonamiento. O sea que se le pueden hacer preguntas trampa también, ¿no? A las en el máquinas. fondo lo que hacíamos era convertir 15.000 preguntas normales en 15.000 preguntas trampa. El típico examen trampa, ahí eso humaniza mucho a la máquina, a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Sabes lo que te imaginas lo que salió, no? ¿Qué salió? Los mejores modelos en el mercado, empezando por ChatGPT, pasaban de sacar entre 8 y 9 a suspender. Todos, absolutamente todos. Los modelos más grandes suspendían. Y los modelos, los cerebros artificiales más pequeñitos, más de andar por casa, contestaban peor que al azar. Es decir, se equivocaban más que diciendo cualquier cosa entre cualquier pregunta. Probablemente porque habían aprendido intuitivamente que ninguna de las anteriores, los profesores, no las suelen colocar como respuesta correcta, sino solo para hacer dudar al estudiante, ¿no? Entonces, es más infrecuente que sea la buena, con lo cual habían aprendido a no elegir esa. Entonces, creo que es la primera vez que empatizo con ChatGPT, que me lo imagino volviendo a casa y diciendo, es que era un examen trampa. Porque estamos acostumbrados a que nos impresionen y mucho la capacidad de las respuestas que cada vez son mejores. Y nos preguntamos, inevitablemente los periodistas somos muy de buscar titulares que simplifiquen una realidad compleja. A veces esto a los expertos os desespera y lo puedo entender. Pero nos preguntamos a menudo cuánto más van a seguir aprendiendo, cómo de rápido y cuánto saben, cuánto de listos o listas son estas máquinas. Y a lo mejor no tenemos tanto que incidir en el cuánto, sino en el cómo, para entender bien a qué nos estamos enfrentando. Sí, efectivamente. Bueno, claro, la clave está en que los humanos, realmente a lo que llamamos inteligencia, como históricamente siempre ha sido lo que nos distingue del resto de especies, lo centramos en el pensamiento racional, ¿no? Que es el pensamiento simbólico y la escritura simbólica, que es realmente lo que de momento nos diferencia, lo único que de verdad nos diferencia de otras especies, ¿no? Y al asociarlo con lo racional, la inteligencia, no nos damos cuenta de que cuando nosotros nos desenvolvemos por el mundo, tomamos decisiones, sobrevivimos, hacemos elecciones, no las hacemos con nuestro pensamiento racional todo el rato, ni mucho menos. Estamos constantemente haciendo uso de nuestra intuición, que también la tienen los animales. Y nuestra intuición es nuestra experiencia. Aprendemos con experiencia a cosas como llevarnos la cuchara del postre a la boca.
Eso lo hacemos por prueba y error y es un aprendizaje inconsciente. Pero al final hay muchas cosas que hacemos muy bien, por así decirlo, sin pensarlas racionalmente, ¿no? Bueno, pues para entender cómo son inteligentes estas máquinas, la clave está en pensar que son máquinas que emulan nuestra intuición. Son máquinas que aprenden por prueba y error, pero que no tienen ninguna capacidad de inferencia, de pensamiento racional, ni siquiera de consultar datos, como hacemos nosotros cuando vamos a un libro, vemos unos datos, nos ponemos a pensar y llegamos a las conclusiones. Eso no pueden. Claro, el procedimiento es la intuición, pero ¿con qué datos se aprende esa intuición? Y no tiene nada que ver con los nuestros. Como decía antes, han aprendido leyéndose todo lo que está publicado online, virtualmente. Incluso más, se leen a veces cosas que no deberían estar leyendo porque no han pagado para leerlas. Entonces, claro, eso es una información completamente distinta de la nuestra. Nosotros no podemos leer esa cantidad de información aunque nos dieran 10.000 vidas. Entonces es una intuición muy rara que a veces da esa sensación de superinteligencia maravillosa, pero cuando de verdad tienen que pensar para hacer una resta, como no tienen esa capacidad de aplicar un procedimiento de forma confiable, que en eso consiste el pensamiento racional, ¿no? ¿Cómo lo llamaba Einstein? Un fiel sirviente, que nunca te engaña. Einstein decía, la intuición es un regalo de los dioses. Te permite llegar rapidísimo a sitios donde pensando tardarías un montón con papel y lápiz, pero a veces te la juega, ¿no? Y te engaña. Entonces, yo creo que esa distinción, el saber que son máquinas intuitivas y que realmente no son capaces de pensar, aunque lo parezca y aunque sea irresistible la sensación de que son superinteligentes, es fundamental para entender de qué son capaces y de qué no, y de por qué tienen ese comportamiento tan errático. Julio, es muy interesante esta paradoja de cómo pueden ser muy listas y muy tontas al mismo tiempo, dependiendo de cómo se mida ese grado de conocimiento. Y me recordaba la paradoja de Moravec, que creo que a lo mejor nos puede ayudar también a entender bien cómo está cambiando la manera que tenemos de ver el conocimiento, el lenguaje automático. Pues sí, ese es un tema muy interesante. Si me permites, voy a empezar con algo que me pasó en mi primer congreso internacional, que era el mayor congreso de inteligencia artificial, y era por el año 97. Siglo XX. Siglo XX. Estaban emocionados todos los investigadores, yo iba ahí barbilampiño y estaban todos de subidón. Estaban de subidón porque Deep Blue había ganado a Kasparov. Y por primera vez ya no les decían esa letanía de sí, has resuelto esto, pero es que para eso tampoco te falta ser inteligente. Se ve que con el ajedrez ya a la gente le costaba más lo de decir no hay que ser inteligente para jugar al ajedrez, esto es tontería, esto es fuerza bruta. Entonces estaban entusiasmados. Y yo recuerdo en ese congreso que al mismo tiempo de las charlas académicas y esto, había un mundial de fútbol. Y el mundial de fútbol eran equipos de robots jugando entre ellos. Y entonces cuando te acercabas a ver ese mundial, la situación era descacharrante y completamente surrealista. Tú tenías ahí a los robots y los robots no es que no fueran capaces de meter gol, es que no sabían dónde estaban, no sabían dónde estaba la portería, no detectaban a la pelota. Era todo pues como si estuvieran completamente borrachos. Estabas viendo un baile de robots borrachos que para saber que estaban jugando al fútbol te lo tenían que decir. Y había dos porterías y lo intuías. Podían ganar a Kasparov, pero no podían ganar a Zidane, que era la estrella de la época, ¿no? Ni a Zidane ni a un niño de 3 años, efectivamente. Y esto tiene mucho que ver con la paradoja de Moravec. Durante mucho tiempo en la inteligencia artificial, como te decía, la idea era reproducir nuestro pensamiento racional, ¿no? Y se llegaba hasta ciertos sitios, se hacían progresos. Y entonces la paradoja de Moravec era, qué curioso, resulta que somos capaces de reproducir en una máquina lo que nos distingue del resto de seres, que es nuestro pensamiento racional, que es la cosa más elevada que tenemos, y sin embargo lo que es capaz de hacer cualquier bicho por tonto que sea, cosas como llevarte la cuchara a la boca, caminar sin caerte, en fin, responder a los estímulos, todo lo que es información visual, ¿no? Saber dónde están las cosas. Tú ves una nube de luz de distintos colores y simplemente aclararte de dónde hay una persona y dónde hay un obstáculo. Eso era dificilísimo, ¿no? Esa era la paradoja de Moravec, que lo más elevado, que es lo nuestro, resultaba más fácil que lo más sencillo, que era la detección de patrones que cualquier animal podía hacer. Y de ahí que tuvieras esa situación paradójica de las máquinas ganando al ajedrez y al mismo tiempo incapaces de darle una patada a un balón. Pero lo curioso es que esta paradoja hace 10 años quedó completamente obsoleta. Y esto tiene que ver con lo que te decía el aprendizaje intuitivo. Sucedió más o menos en 2012, había una competición que se llamaba ImageNet, donde todos los equipos de investigación iban con sistemas que tenían que reconocer
tipos de objetos. Tenían que reconocer cuando había una cara de una persona, cuando había un tren, cuando había una señal de tráfico, ¿no? Esto que ahora parece tan sencillo, en 2012-2013 todavía era un reto enorme. Y todos los años muchos equipos de investigación se juntaban y pasaban el mismo examen con sus sistemas y luego se veía lo que había pasado. Por cierto, aquí en Fundación Telefónica, los sistemas entrenados con esa base de datos de ImageNet los pusieron en una exposición y fue muy divertido. Vine aquí con mi mujer y con uno de mis hijos, el mayor, y nos fuimos poniendo en el detector de las caras que intentaba adivinar cuál era nuestra profesión. Y a mí me dijo que yo era un académico. Sorprendió mucho ese nivel de precisión. O sea, yo me miro en el espejo y me veo cara de todo menos de académico. A mi mujer, que es cantante, le dijo que era contralto y ella era soprano, no está mal. Y luego llegó mi hijo, que lleva barba larga y estudia filosofía, y dijo yihadista. Eso es preocupante, ¿eh? Todas las implicaciones que tiene, pero a mí lo que más me preocupó fue que a mi hijo le gustó mucho. Se quedó muy satisfecho Haber de que engañado a la máquina le hubiera reconocido como yihadista. Bueno, rebobino. Entonces estamos en esta época de la historia intentando competir por reconocer cosas en una imagen, ¿no? Y de repente llegó un equipo que destrozó a la competencia, bajó el nivel de error a la mitad. Estoy hablando así de oídas, pero más o menos, ¿no? O sea, de repente fue como un salto brusco de un momento a otro. Y la idea que tuvieron fue realmente ingeniosa y creo que es clave para entender lo que está pasando hoy con la IA. La idea que tuvieron es fruto de la pereza, que ya sabes que la pereza es una de las madres de la ciencia. En el campo se volvían locos pensando cómo darle al ordenador la información visual para que pudiera procesarla. Porque si le daban simplemente un mar de píxeles, es muy difícil trabajar con eso. Intentaban decirle al ordenador, pues mira, aquí están las zonas de contraste, que pueden ser bordes, como organizar un poco esa información para el ordenador. Pero los progresos eran escasos. Y a este equipo se le ocurrió, qué pereza, si por aquí no vamos. Y si dejamos que la máquina no solo aprenda por su cuenta, sino que también aprenda a representar la información sobre la que luego va a aprender. Es un poco retorcido, pero es como, vamos a conseguir que la máquina se apañe ya completamente, ¿no? Tú le das la marea de píxeles y le dices, primero aprende a representar. Y lo hacían a través de un juego muy curioso. Le decían a la máquina, yo te doy una imagen y tú me la tienes que devolver. Me parece una estupidez, absolutamente inútil, pero la trampa está en que le obligaban a almacenar esa información en un espacio mucho más reducido. Entonces, si luego la máquina tenía que devolver la imagen, tenía que almacenarla en muy poquito espacio y luego, por así decirlo, descomprimirla. Entonces, ¿cómo hacemos los humanos eso? Pues los hacemos abstrayendo. Si no te puedo pasar una imagen de 3 megapíxeles porque no me van los datos, te la puedo describir con lenguaje. El lenguaje es una de las herramientas de abstracción más poderosas, ¿no? Bueno, pues haciendo un símil, lo que las máquinas se veían obligadas a hacer era representar la información de la imagen en un espacio más comprimido y la forma más eficiente es abstraer. Entonces resulta que como el material de entrenamiento era casi ilimitado, porque donde tienes una imagen no tienes que anotar nada, tú se la das y te la tiene que devolver, ¿no? Entonces la máquina podía entrenar con miles de millones de imágenes. Y al principio lo hacía fatal y lo hacía al azar. Pero poco a poco ese cerebro artificial se iba configurando, las neuronas se iban configurando y especializando por sí solas para representar distintos tipos de información en cada capa de forma más abstracta, de manera que la máquina efectivamente aprendía a representar. Y luego, cuando tenía que aprender a distinguir gatitos de cosas que no eran gatitos, aprendía mucho más rápido con unos pocos ejemplos porque la representación que encontraba la máquina era mucho mejor de la que ningún humano se le había ocurrido verter allí. Y esa es justo la clave de todo lo que estamos viendo ahora. El tsunami empezó allí y el tsunami empezó con la idea de que la máquina aprenda a representar tanto la información visual como después la información textual, que es lo que hace ChatGPT. Y, por ejemplo, en el caso habéis hecho algunos experimentos con las reseñas literarias, ¿no? De hacer una especie de Deep Blue, pero aplicado a la creatividad, porque una partida de ajedrez sabemos quién la gana, ¿no? Si la máquina o el humano. Pero claro, esto es más difícil de medir. Efectivamente. Nos interesaba el problema porque efectivamente esto de predecir la siguiente palabra, sabemos que lo hace de forma intuitiva. Y sabemos al mismo tiempo que predecir la siguiente palabra es lo más probable. Y lo más probable es lo que has visto antes, ¿no? Entonces, las máquinas tienden a repetir lo que han escuchado. Bueno, las películas de Después de comer también. También, es verdad. Quizás por eso se les da tan bien. Y por otro lado,
funcionan de manera intuitiva y parece que la intuición es algo básico en un creador, ¿no? Entonces tenía sentido preguntarse hasta qué punto iban a ser capaces o no. Nuestro primer experimento nos dejó fascinados el resultado, porque efectivamente lo que hicimos fue entrenar a un cerebro artificial, un Australopithecus, o sea, una cosa pequeñísima, varios órdenes de magnitud más pequeñito que el primer ChatGPT. Era un momento en el que todavía no existía ChatGPT. Y lo que hicimos fue entrenarle con muchos títulos de películas y sinopsis de películas. Y luego lo que le pedíamos es, le dábamos un título nuevo y decíamos, imagínate una sinopsis para una peli nueva que tenga este título, ¿no? Y lo comparamos con las sinopsis reales de películas que se habían hecho, que tenían su presupuesto, o sea que algo bueno tendrían, ¿no? Y con esa sinopsis. Los evaluamos con lectores normales y corrientes y el resultado fue apabullante. En todas las métricas de calidad, ¿no? En todas las dimensiones de calidad por las que preguntamos a los lectores, las sinopsis que inventaba la máquina eran mejores que las de las películas reales, ¿no? Esto nos dejó completamente anonadados. Y claro, nos teníamos que preguntar, ¿pero entonces la máquina es capaz de escribir literatura mejor que nosotros? Y claro, había peguillas. La primera, han evaluado los lectores. Eso está muy bien y es muy relevante, pero en fin, igual los bestsellers no son las grandes obras de arte, ¿no? Y luego que realmente estábamos comparando con escritores que no eran escritores, era gente resumiendo películas, ¿no? Igual si comparamos con Shakespeare sale otra cosa. Entonces, de ahí pasamos a la idea de hacer un Deep Blue versus Kasparov, igual que ese momento en el que la máquina ganó al ajedrez al humano. ¿Quién era el humano? El mejor de todos, ¿no? Nadie tiene ni idea de cuándo las máquinas aprendieron a ganar a un jugador de ajedrez mediocre. Eso se ha olvidado en la historia. El momento que se recuerda es ese. Pues vamos a ver si ya estamos en ese momento. Vamos a coger a Shakespeare, o lo más cercano que encontremos que esté vivo, y lo vamos a comparar con la mejor máquina escritora. Y lo que hicimos fue comparar a Patricio Prón, un escritor de prestigio, está reconocido como uno de los 20 mejores en castellano de su generación, y suficientemente majara como para prestarse a este jueguecito, porque el pobre se jugaba el prestigio y todo. Pero este hombre no conoce la palabra miedo y de hecho le interesaba mucho. Y en el fondo él yo creo que también despreciaba un poco a las máquinas, posiblemente con razón, respecto a sus competencias literarias, y se lanzó. Entonces hicimos un concurso en condiciones de igualdad. Le pedimos a cada uno de ellos, a los dos campeones, el campeón de los humanos, Patricio Prón, y el campeón de las máquinas, que era una versión de ChatGPT 4 en aquel momento, lo mejor que había, que propusieran 30 títulos. Y luego les pedimos, ahora escribe historias cortas de 600 palabras para tus títulos y para los de tu adversario. Y esta vez la evaluación no la hicieron los lectores de la calle, sino que pasamos al criterio de los expertos. ¿Y quién ganó? Pues esta vez el resultado no nos sorprendió tanto. Se dio completamente la vuelta. O sea, Patricio Prón le pegó una paliza soberana a ChatGPT 4 en absolutamente todas las dimensiones de calidad, de creatividad, de novedad, de estilo, en fin, todo por lo que preguntamos fue una paliza absoluta de Patricio a la máquina. O sea que ChatGPT 4 o el que llevemos es muy apañado en imitar la mediocridad humana, ¿no? El mediocre entendido como el montón. Efectivamente. Lo que pasa es que los bestsellers igual también. Entonces ya está en condiciones, por así decirlo, de hacer entretenimiento. Pero fenomenal, o sea, si lo llamamos a eso arte o no, ya es otra. Necesitamos un jurado, ¿no? Efectivamente. Y un museo. Lo del arte es otra cosa. Yo aquí entro en terreno cuñado, ¿no? Ya no hablo de informática y entonces ahora ya puedo decir cualquier tontería, pero como humano, el arte, yo entiendo que es difícil de definir, pero tiene que ver con la comunicación entre humanos y con la comunicación de emociones humanas. Entonces, ostras, eso es muy diferente de jugar al Go o de jugar al ajedrez, donde las reglas están perfectamente bien definidas y la función objetivo. Tú sabes lo que es ganar, lo que decías tú antes, ¿no? Tú sabes cuándo has ganado una partida de ajedrez, pero no sabes cuándo has hecho una obra de arte. Es mucho más complicado. Decía Marcus du Sautoy en su libro sobre creatividad computacional, tiene una frase que a mí me encanta, que es: en otros terrenos el trabajo de la IA es pensar por los humanos, pero si hablamos de arte, es que el arte lo que hace es hacer reflexionar a los humanos. Es todo lo contrario, es un estímulo para que los humanos reflexionemos. Entonces es un panorama completamente distinto. Y yo, ahora mismo, a día de hoy, soy totalmente escéptico con que los
las máquinas sean capaces de crear arte, a pesar de que vemos experimentos en los que a los lectores les gusta más ChatGPT imitando a Shakespeare que los poemas de Shakespeare. Lo que desde luego son capaces de inventarse las máquinas son mentiras, o al menos datos que no corresponden con la realidad, eso que llamáis en fino alucinaciones, ¿no? Pero que nos pone a los humanos también frente a un desafío que es el de cómo de crédulos somos cuando una máquina tan sofisticada como ChatGPT nos dice algo y ya somos crédulos cuando recibimos un WhatsApp o cuando buscamos información en Internet, pero ahora la inteligencia artificial que viene respaldada pues, por todo ese halo de sofisticación, no terminamos de entender que la verdad no se lleva bien a veces con la manera de procesar el lenguaje automático. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué las máquinas que tienen acceso a toda la información disponible, a todos los datos, a toda la verdad, nos engañan tanto? Pues es una pregunta muy buena y tiene que ver con su característica intuitiva. Ellas no van a consultar una enciclopedia. No van a la Larousse, ¿no? No van a la Larousse a decirte cuándo nació Cervantes, ¿no? Ellas lo han leído todo. Entonces, cuando han leído la misma información muchísimas veces, es muy probable que ante una pregunta respondan lo que han visto más veces y que sea verdad. En cuanto están hablando de cosas que no han leído tantas veces, la probabilidad de que desbarre es enorme, porque al final ese procedimiento, ese juego que juegan con ellas mismas, lo siguen haciendo contigo y van soltando las palabras más probables. Y además han sido después entrenadas por entrenadores humanos con el látigo a satisfacer al usuario. Es decir, averiguar, ¿tú qué es lo que quieres saber? Yo te lo doy. Pero a veces es muy desconcertante. Pero no a saber lo que es verdad y lo que no. Yo hace poco iba de viaje a Pozoblanco, en Córdoba. Y lo que todo el mundo sabe de Pozoblanco es que ahí está la plaza de toros en la que murió uno de los toreros más famosos de España, en la que murió Paquirri. Entonces, al preguntarle, pedirle como de guía turístico, de dinos 4 cosas que tenemos que saber antes de llegar a Pozoblanco, y nos decía que era el sitio donde nació Paquirri. Y le mira, lo único que sé de Pozoblanco es que eso no es verdad. O sea, a veces son errores muy, muy elementales, como lo que decías de la capital de Francia. Te puede dar una información muy sofisticada y justo a continuación metértela de clavo. Es un problema gravísimo porque estamos acostumbrados a... No podemos verificar toda la información que nos llega, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a determinar cuánto me puedo yo fiar de esta fuente. Ya, te da igual que sea un periódico o un vecino. Tú le atribuyes un grado de autoridad dependiendo de lo que esté hablando, ¿no? Y te fías de eso. El problema es que estas máquinas, con ese aprendizaje intuitivo, realmente son maestras de la persuasión. Es decir, desprenden una imagen de autoridad equivalente a la de un catedrático hablando de su tema. Da igual de lo que le preguntes. Entonces es terrible porque al mismo tiempo no tienen una noción de lo que es verdad y lo que no. Y pueden cometer errores, unas más a menudo, otras menos, pero siempre son imprevisibles. Nunca sabes por dónde te la van a colar. Entonces estás en una situación en la que te fías porque lo sabe todo y en ese momento es donde te la mete doblada. ¿Y por qué desafía la idea de la sabiduría de las multitudes? Pues ese es un problema muy curioso. La sabiduría de las multitudes, la sabiduría de las masas, es un libro en el que se planteaba el concepto de sabiduría colectiva. Empezaba con el ejemplo de una feria de ganado, donde en Estados Unidos un concurso clásico es que ponen ahí una vaca, un bicho, y ¿cuánto pesa? Y la gente predice cuál es el peso real, ¿no? Y el que más se acerca gana un premio, ¿no? En el libro explicaban que si tú coges lo que te han dicho 200 concursantes y haces la media, te sale el peso de la vaca clavado, probablemente más preciso que cualquiera de las 200 respuestas individuales. El colectivo, bien utilizado, es más sabio que cualquiera de las personas individuales. Entonces, claro, dices, si ha leído toda la información del mundo, potencialmente es más inteligente que cualquiera de nosotros porque puede agregarla y llegar a conclusiones como el peso medio de la vaca y acertar mucho más que cualquier experto y que cualquier humano. ¿Y por qué no sucede eso, no? Es una pregunta buenísima. Y quizás se puede entender pensando en quién fue el primer algoritmo, por así llamarlo, que se leyó toda la información del mundo antes de estos sistemas de inteligencia artificial. Y fueron los buscadores, ¿no? Google
ya se miraba todo, tú le hacías una pregunta y te daba los enlaces que podían ser más útiles para ti. De hecho, la novedad, cuando surgió Google, una de sus novedades era que ellos calculaban con un algoritmo cuál era la importancia relativa de cada página, cuál era la autoridad de cada página. Y cuando te daban información, ellos tenían en cuenta cuáles eran las fuentes más creíbles, de acuerdo con su algoritmo. O sea, que incorporaban una noción de autoridad. Y aún así, si tú le preguntabas, por ejemplo, un caso que se hizo muy conocido fue, si preguntabas, ¿ocurrió realmente el Holocausto? Y Google te daba, los primeros resultados eran sitios negacionistas. ¿Cómo es posible? Pues porque una de las señales que utilizaban de relevancia era qué hacían los usuarios. Si resulta que todos los que preguntaban eso pinchaban en los sitios negacionistas, Google los iba subiendo al primer lugar. Esto es lo que están buscando. Me preguntan por esto y pinchan aquí, pues los subo al primer lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el conjunto de usuarios que buscaba estaba muy sesgado, porque nadie se pone a preguntar en Google si el Holocausto realmente existió, a no ser que ya esté con dudas, digamos, predispuesto, ¿no?, a negarlo. Buscando sitios negacionistas, ¿no? Entonces, eso muestra que lo de la sabiduría colectiva hay que cogerla con pinzas. De hecho, una de las condiciones para la sabiduría colectiva es que cada uno tenga su propia información, sus propias fuentes de información, que sean opiniones independientes y que sean diversas. Y esas condiciones en Internet igual no se dan, porque estamos todos accediendo a la misma información y, digamos, polarizándolos, perdiendo diversidad y al mismo tiempo creando polaridad. Y sobre todo porque tienen acceso a toda la información, pero también a toda la desinformación. Entonces, no sé si cuanto más se retroalimenten de información de serie B, de desinformación, de contenidos cada vez más regurgitados, Sí. en realidad, en vez de más listas, van a ir haciéndose más tontas. De hecho, te voy a poner un ejemplo con Google, porque claro, al menos el buscador de Google primero determina cuáles son las fuentes autorizadas, pero un modelo de lenguaje es pesca de arrastre, va con la red, se lo traga todo y no distingue unas cosas de otras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le preguntas a Google ahora, ¿cómo puedo hacer que el queso, cuando hago una pizza, se me quede en el pan y no se caiga? Y hubo un momento en que Google te daba una respuesta de su inteligencia artificial que era muy fácil, le pones pegamento, un pegamento ligerito, sin mucho sabor. ¿Y qué estaba pasando ahí? Pues que alguien hizo una broma en un foro de Internet y la broma tuvo éxito y se viralizó, y entonces, claro, era la señal que tiene este sistema, ¿no? No sabe distinguir cuáles son las fuentes autorizadas, dónde está el chiste y dónde no, y entonces te puede dar ese tipo de respuestas completamente absurdas. A ver si a la inteligencia artificial le puede afectar el mal de las vacas locas, entonces. Pero es que puede, efectivamente, está hasta tipificado. Mira, ese es un fenómeno muy curioso. Parece que siempre van a seguir haciéndose más inteligentes, ¿no? Y de momento vamos por este camino, y es verdad que cada vez alucinan menos, etc. Pero podría dejar de ser así por un hecho fundamental, que es que las estamos alimentando con lo que escribimos y pintamos y fotografiamos nosotros. Pero a su vez ellas están creando contenido, están escribiendo, están haciendo imágenes, fotografías, cuadros, y todo eso se está vertiendo también en la red. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo las IAs están empezando a alimentarse de lo que producen ellas y ya no de lo que producimos los humanos. Y está demostrado que es muy fácil que se vuelvan locas, como el mal de las vacas locas, que consistía en que les daban de comer pienso que tenía vaca. Se comían a ellas mismas y les sentaba fatal. Pues aquí sucede lo mismo. Cuando aprenden con imágenes que han generado ellas, la degradación es rapidísima. O sea, hay experimentos donde se ve que en 10 ciclos de aprendizaje, poniéndole en la dieta un 5% de imágenes que han generado la IA, pierden completamente la capacidad de generar imágenes. Entonces podría ser que llegue un momento en el que alcancemos un punto en el que empiecen a indigestarse y empezamos a ver el mal de las vacas locas y empiecen a ser más tontas. Sería gracioso, mirar hacia atrás y decir, ¿te acuerdas lo listo que era ChatGPT en el 2023? En el lenguaje de la tecnología del siglo XX sería la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Exactamente, que ya no te abre la llave la puerta cuando le has hecho 3 veces la copia. Y tenemos que ir terminando, Julio, pero no podemos acabar sin una visión, tú que ves las tripas de las máquinas. ¿Qué papel tiene el humanismo ahora en la inteligencia artificial? Entiendo que no todo es tecnología, ¿no? Que el humanismo, que las ideas, que la filosofía juega un papel importante. Pues te voy a dar una respuesta muy concreta. Yo pienso que los humanistas no están ahí para vigilar a la IA,
para certificar si es ética o no, qué sesgos tiene. Yo creo que los humanistas tienen que estar sentados con los informáticos diseñándolas desde el principio. Y te voy a explicar por qué. Hablamos mucho de algoritmo, pero un algoritmo es una receta para hacer algo. Y esto es el aprendizaje automático, el corazón de la IA es mucho más complejo. Quizás te lo explico mejor, empiezo con un ejemplo y luego te voy a sacar las conclusiones. Un informático le han hecho jefe de TikTok, de la parte de recomendación, que es el corazón de TikTok, ¿no? ¿Qué te sugiere TikTok que veas? ¿Qué vídeos te sugiere que veas? Y entonces, él tiene una máquina que aprende sola, pero para aprender tienes que tener un objetivo de aprendizaje, ¿no? Te tienen que decir a dónde tienes que llegar, ¿no? ¿Cuál es la competencia que tienes que adquirir? Y entonces el informático dice, bueno, pues muy fácil. Yo quiero recomendar cosas que le guste al usuario. Entonces, si el usuario se queda viendo vídeos, cuanto más tiempo se quede viendo vídeos, mejor, ¿no? Y entonces le dice a la máquina, aprende a conseguir que el usuario se quede viendo vídeos todo el tiempo posible. Y esto, para un informático, ya no puede ir más allá, ¿no? La metáfora que suelo usar es la del el niño con un tirachinas con una bomba nuclear en el parque jugando. Necesita un adulto que le diga, oye, que esto es una bomba nuclear. El informático lanza eso y dice, ¿qué puede ir mal? Pues si la gente se queda viendo vídeos es que el algoritmo es fenomenal. ¿Qué pasa? Que el algoritmo de aprendizaje empieza a interactuar con los humanos. Estos algoritmos de recomendación hacen recomendaciones al azar y luego también recomendaciones que ya sé que te gusta esto, pues te doy cosas parecidas, ¿no? Y esta persona parece que le gustan estas cosas que también le gustan a esta, así que le voy a dar esto. Pero el algoritmo va aprendiendo, ¿no? Ofrece cosas y ves si las ves o no las ves, si cortas y pasas a otra cosa, y va aprendiendo. Fíjate que es un ecosistema, porque el algoritmo va cambiando en función de cómo tratamos sus recomendaciones. Pero al mismo tiempo, nosotros nos está haciendo de intermediario con el mundo, es un consejo editorial de la información de Internet, y según lo que te enseña, tú también vas cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Llegado a un extremo, pues por ejemplo, el caso concreto y real es, el algoritmo se da cuenta de que hay un perfil de usuarios que él no sabe sus características demográficas, pero que resulta que tienen todos 13, 14 años, que cuando les enseña vídeos de exaltación del suicidio, se quedan viéndolos, que funcionan bien. Y claro, el algoritmo, lo de la exaltación del suicidio, es un concepto que no maneja. Solo maneja el concepto maximizar el tiempo de visionado. Y entonces insiste en eso. Y se los enseña no solo a lo mejor al adolescente con problemas que los ha buscado, sino a todos los que tienen 13 o 14 años, porque dice, ven las mismas cosas, pues a este le suelto lo del suicidio. Y se ha llegado a casos en los que hay chavales que se han suicidado y cuando sus padres han ido a ver qué pasaba, han visto que su TikTok estaba lleno de ese tipo de información y los hermanos le decían a los padres, esto no lo ha pedido él, esto le saltaba ahí. Entonces, claro, cuando además das con un adolescente que por lo que sea tiene más vulnerabilidad, pues puedes acabar ahí. Entonces, ¿cómo hemos acabado ahí? Pues porque es un proceso muy complejo, porque primero, lo más importante, el informático lanza un algoritmo a interaccionar con los humanos y el informático no sabe nada de los humanos. Cuando yo empecé a investigar en esto, una de las investigadoras más famosas de Estados Unidos, yo estaba con humanos, haciendo experimentos con humanos de cosas de búsqueda, de buscadores. Y cuando hablé con ella, me miraba así, como que se alejaba de mí y decía, los humanos lo estropean todo. el dichoso mundo real que se interpone, ¿no? en nuestros algoritmos. Quita, yo mis formulitas. Y es verdad, los informáticos son una especie especial. No entienden bien a los humanos. O sea, hacen falta humanistas porque son los que los entienden. Entonces, nosotros entendemos más o menos cómo va a evolucionar un algoritmo y ellos entienden cómo va a evolucionar un humano. Y para saber lo que va a pasar ahí necesitas sentar a los humanistas y a los informáticos juntos. Es esencial. No podemos dejar a los niños informáticos en el parque con la bomba nuclear porque no saben lo que están haciendo. Por eso pienso que es en el diseño. O sea, realmente deberían llevar ellos la batuta. Como licenciada en Humanidades, como ejemplo de humanidades e informática sentados juntos a dialogar, que para eso está filosofía, diré que también la gente que viene de humanidades se lo tiene que creer, que tenemos que dejar de ver la tecnología como una caja negra llena de leyes insondables, porque en realidad es algo profundamente humano también, ¿no? Efectivamente.
por lo que he explicado, es profundamente humano y es que tenéis que entenderlo, no nos queda otra. Esto es interdisciplinar, o sea, tenemos que entendernos los unos a los otros. Nosotros no podemos seguir en la absoluta ignorancia de lo que son los humanos, tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. Es más difícil de lo que parece, o sea, Steve Jobs cuando inventó el iPhone, él y su equipo, era revolucionario porque Steve Jobs dijo, hay gente que usa esto. Como, Dios mío, gente, ¿qué es eso? Claro. Y es muy difícil hacerse. Y es lo que nos está pasando un poco con la IA ahora, que no, no somos conscientes. O sea que para el futuro de la inteligencia artificial la clave está en diálogos como este de filosofía, ¿no? Por supuesto, exacto. Esa transversalidad. Pues qué bien, Julio, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo a cómo funciona el lenguaje natural y cómo no funciona. Para qué utilizarlo y para qué mejor no. Muchas gracias a ti. Siempre. Gracias.